Cantemos juntos. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia y es el cielo para mí. Tu presencia y es el cielo para mí. Qué lindo, así es su presencia. Tesoro de mi alma y corazón, sí, Dios, me das tu gracia aunque débil soy. En mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. No hay nada mejor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Confesemos su nombre. Decimos y cantamos: oh Cristo. Mejor, no hay nada que yo más anhele, no hay nada que yo más desee. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Ese día cada vez está más cerca y nada en este mundo saciará, no, nada. Jesús, tu copa no se secará. Decláralo. Que nada en este mundo saciará. Oh, Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Es el cielo para mí. Tu presencia
vez más cantamos y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Bendiciones a todos, familia Renovate. Es un gusto nuevamente poder llegar hasta tu hogar, tu carro, tu teléfono, tu computadora, donde sea que nos estés escuchando. O especialmente si nos estás escuchando en el app de Renovate. Nosotros queremos exhortarte a que descargues el app de Renovate Church en tu App Store favorito. Lo encuentras así por Renovate Church Austin. Y ahí está todo nuestro contenido de la iglesia en inglés, pero también una sección del contenido de Renovate Church en español, que es la parte de habla hispana, de habla español del ministerio de Renovate. Nosotros estamos tan contentos y agradecidos por el Señor por lo que Él está haciendo en este tiempo. Nosotros, a mi esposa y a mí, a mis hijas, Dios nos trajo desde Puerto Rico hace un tiempo ya a unirnos a este ministerio Renovate Church aquí en esta zona de Austin, Texas. Y el Señor está haciendo cosas tremendas entre nosotros. Estamos en un tiempo de crecimiento, de expansión, no solamente a nivel numérico, sino a nivel de crecimiento espiritual también, individual, familiar y como congregación. De verdad que Dios está haciendo cosas tremendas y nos estamos cada vez acercando más a ese momento en poder reunirnos en persona. Aunque al reunirnos en persona, como quiera, vamos a estar haciendo este tipo de contenido online para poder bendecirles a todos a pesar de la distancia. Tenemos que usar estas herramientas a nuestro favor porque todas estas plataformas de redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Son un arma de doble filo. En momentos como estos son una bendición que podemos conectarnos, podemos comunicarnos unos con otros, podemos ser mutuamente bendecidos, pero al mismo tiempo representan una distracción, para ponerlo como lo mínimo, ¿no? Una distracción porque en algunos momentos son realmente nocivas. Las dinámicas que se dan por razón de todo esto, porque estamos en la era de la información, sí, y en la era de la desinformación también. Tenemos un bombardeo constante de ideas, noticias. En algunos momentos yo mismo he tenido que decir, ok, tengo que parar porque sí me gusta estar al día lo más que puedo con los eventos actuales para poder ser también relevante en las cosas que comunicamos a la iglesia y que hablamos con los hermanos y demás. Hay que estar al día, ¿verdad? Para poder hablar de esos asuntos, pero a veces es como demasiado. Y es que acuérdate que estas plataformas están diseñadas para no solamente llamar nuestra atención, sino para completamente capturar nuestra atención. Esto está diseñado para que nuestra concentración esté ahí completamente. Para que tengas idea, el tiempo promedio que los individuos pasan en las redes sociales, aquí en el teléfono, diariamente, es aproximadamente como 7 horas viendo una pantalla. Ese es el tiempo promedio. En los adolescentes hoy en día, y con todo este asunto de la pandemia, el COVID y el shutdown y todo lo demás, eso ha aumentado dramáticamente. O sea, son 10, 12 horas diarias que pasan los jovencitos hoy día viendo una pantalla de un dispositivo, de un teléfono o de una tableta. Es increíble. Es increíble porque uno dice, a ver, es tantas veces las que uno dice, es que no tengo tiempo para hacer esto, para hacer lo otro. Y cuando uno revisa, y te digo, eso me aplica a mí, nos aplica a todos, o a la inmensa mayoría de nosotros, cuando vamos y revisamos decimos, wow,
Definitivamente que no es que el tiempo no dé, sino que lo tengo que reinvertir en otra cosa. Y en medio de todo ese ruido, en medio de todas esas distracciones, de toda esa batalla de información, no en balde se nos hace difícil escuchar la voz de Dios en muchas ocasiones. No debe sorprendernos en que se nos hace difícil tener esos momentos de quietud, ¿verdad? Esos momentos de silencio, esos momentos en que callamos no solamente el silencio físico, natural alrededor, sino podemos calmar nuestra mente y decir: Señor, háblame. Se nos hace difícil reconocer esa voz de Dios. Como dice en Juan capítulo 10, 27, Juan 10, 27 dice, y estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, TLA, dice: mis seguidores me conocen, está hablando Jesús, y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas, que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Qué lindo, qué retrato tan bonito nos presenta Jesús ahí, que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Sabes? Yo tuve una experiencia hace años atrás. Estaba ministrando en España, en el sur de España, en Cádiz, y tuvimos un día libre, y ese día libre lo utilizamos, el grupo que estábamos, la banda, e hicimos una excursión cruzando el canal de Gibraltar, ahí en el Mediterráneo, y cruzamos hasta el otro lado, hasta el otro continente, el continente africano, y llegamos hasta Marruecos, África. Mi primera vez y he ido, el Señor me ha permitido ir a diferentes países, pero sin duda ese es el más contrastante que yo he ido en mi vida. Muy diferente, una experiencia única, memorable, en algunos momentos una experiencia difícil en algunos aspectos, porque a veces uno se sentía en peligro, ¿sabes? Estábamos en los mercados y todo lo demás, y esos son como laberintos, ¿verdad? Como laberintos que si uno no se queda con el grupo, el guía nos decía: no lo estoy exagerando, de verdad que se pueden perder, porque son como laberintos con miles y miles de calles, callejones, entradas, salidas, y no ningún tipo de organización como tal, pues son súper antiguos, ¿no? Entonces, en medio de esa experiencia, en una estábamos pasando por un lugar y vemos este montón de ovejas que estaban, ¿verdad? Este rebaño que estaba, y todos nosotros dijimos: mira, un rebaño de ovejas, qué lindo, porque pues donde somos no acostumbramos a verlo todo el tiempo, a un rebaño de ovejas, y con su pastor guiándolas, ¿no? Entonces nosotros: mira el rebaño de ovejas y mira el pastor que va con ellas. Y el guía nos corrige y nos dice: no, les tengo que corregir, ese no es el pastor, ese no es el pastor de las ovejas. ¿Cómo tú sabes? ¿Tú conoces a ese señor? ¿Qué es lo que te hace tan seguro? Y él dice: no, lo que pasa es, si te fijas, las ovejas están caminando y el individuo que está llevándolas está yendo detrás de ellas, como empujándolas, como forzándolas a caminar en una dirección. Si fuera el pastor, nos aclaró él, si ese fuera el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan tremenda! Y obviamente todos nosotros empezamos, todas las ruedas de nuestra cabeza, a decir: por eso es que el Señor lo compara de esta manera, como ahí en Juan capítulo 10, por eso es que sucede así, de esa manera. ¡Wow! Las ovejas siguen al pastor, reconoce la voz del pastor. Entonces nosotros dijimos: pues ¿quién es ese que está llevando las ovejas? Dice: ese es al que le pagan para llevar las ovejas al matadero. ¡Wow! Imagínense, el pastor desarrolló una afinidad tal con las ovejas que él no las lleva a ese proceso. Hay otra persona que se encarga de eso, y esa persona tiene que tiene que empujar las ovejas hacia esa dirección. Si fuera el pastor va adelante. Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Qué lindo ese retrato, y no solamente qué lindo, sino que nos identificamos y decimos: wow, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero poder
reconocer tu voz y eso precisamente ese es el principio que quiero sembrar en tu vida hoy. Para seguir a Dios es necesario poder reconocer su voz, y para reconocer la voz de Dios obviamente tenemos que escucharlo. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo podemos escucharlo a Él? Y lo primero es que tenemos que sacar tiempo para Dios. Tenemos que sacar tiempo para Él. Nosotros, como les comencé diciendo, en un mundo con tantas distracciones, con tantas cosas, con tanto estrés, tanto rush, sacar tiempo para escuchar la voz de Dios tiene que ser algo intencional, porque es retante. Nunca va a ser el tiempo que nos sobra. Acuérdate que ahí es donde sale a relucir nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que hacemos automáticamente, lo que no nos requiere esfuerzo, sino que lo que nos sale automáticamente, típicamente son cosas negativas, ¿no? Son cosas que son contraproducentes para nosotros y para la gente que está alrededor de nosotros. Los asuntos de bien, típicamente, como funcionamos, es que tenemos que ser intencionales en la manera para poder cumplir o llevarlos a cabo. Por eso es que para sacar tiempo para escuchar la voz de Dios tenemos que ser intencionales. Entonces, saqué tiempo, tengo toda la intención de hacerlo, estoy aquí, Señor, delante de ti. ¿Cómo yo distingo la voz de Dios? ¿Cómo yo distingo la voz de Dios? Vamos al libro de Hebreos 4, capítulo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:12 dice así, ¿los has escuchado? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén, claro que sí. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ya hablé al principio que las redes sociales son como un arma de doble filo, ¿verdad? Un arma de doble filo que puede ser para bien o puede ser para mal, como cualquier herramienta, como cualquier arma. Pero aquí la manera en cómo define esta arma que es la palabra de Dios, no es que es para bien o para mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Interesante. Entre la articulación y la médula del hueso, deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Quiero enfatizar en esa parte, que la palabra de Dios establece esa división, es más cortante que espada de dos filos, y establece la división entre nuestra alma y nuestro espíritu. Entre el alma y el espíritu. ¿Sabes que nosotros somos, y eso lo enseñan hasta las artes marciales, somos seres tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, pero eso es un principio espiritual que está en la palabra. Tenemos cuerpo, está la parte visible, física, natural. Entonces, pero las otras dos partes, el alma y el espíritu, tienden a confundirse, a intercambiarse en definición en nuestra mente una de la otra. Nuestra alma y nuestro espíritu, como son ambos inmateriales, tendemos a confundir una con la otra. Cuando entendemos y profundizamos en esto, entendemos que nuestro espíritu es la parte que se conecta con Dios. Es la parte que se conecta con Dios, ¿verdad? Nuestro espíritu es ese canal de conexión con el cielo, ¿no? Esa parte de Dios en nosotros. Y nuestra alma es nuestros pensamientos, nuestras emociones, donde se comprende nuestra personalidad y todas estas cosas, ¿no? Quién tú eres y quién yo soy, ¿no? Ahí está, esa es la parte almática, ¿no? Donde está lo que llamamos nuestro corazón, ¿no? Que no es el corazón el órgano que bombea sangre, sino es quién somos, nuestra alma, ¿no? Nuestra alma. La Biblia, cuando habla del corazón, habla del alma, ¿no? Del centro del ser humano, de esa parte almática. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? Porque cuando estamos tratando de escuchar la voz de Dios, estamos buscando que nuestro espíritu se conecte con Dios, pero nuestra alma se mete en el medio, porque nuestros pensamientos se meten en el medio y nosotros decimos, pero ¿será esto mi mente la que está hablándome o será Dios? No sé si te has preguntado eso, probablemente sí. A lo mejor no has articulado esa pregunta de esa manera, pero en este día al escuchar eso dice, oye, sí, es verdad, ¿cómo yo distingo entre la voz de Dios y la voz de mi mente, entre el alma y el espíritu? Y aquí lo que dice en Hebreos es que es la palabra que establece esa división. Por lo tanto, al familiarizarme con la palabra de Dios, me estoy familiarizando con la voz de Dios. ¿Ves lo importante de esto?
Ve lo importante. Y en muchas ocasiones hemos hablado aquí en Renove Church en español de la importancia de crecer en la palabra, al mismo tiempo de crecer en nuestra apertura hacia el mover del Espíritu en nuestra vida. Ambas cosas es la adoración que Dios busca. Por eso es que necesito familiarizarme con la palabra de Dios para poder familiarizarme con su voz y reconocer su voz. Al entender la palabra, al profundizar y entender la palabra, yo puedo aprender a conocer y comenzar a conocer más profundamente cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios actúa, cuáles son las promesas de Dios, cómo se mueve la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, necesito familiarizarme con eso para poder crecer de esa manera. Nosotros somos como ovejas, como decía ese pasaje en Juan, somos como ovejas. Y lo que sucede con las ovejas, ¿por qué ellas reconocen la voz del pastor? ¿Por qué lo siguen? Porque las ovejas tienen una característica que nosotros espiritualmente la cargamos también, y es que las ovejas no pueden ver claramente. Las ovejas tienen una visión bien corta, bien limitada. Por eso ellas dependen más de sus otros sentidos, especialmente de la audición. Ellas reconocen la voz del pastor, escuchan. Nosotros espiritualmente somos iguales, ¿verdad? Y en esta vida hay cosas que decimos, pero es que no puedo ver claramente cómo esto va a resultar. No puedo ver claramente qué es lo que me depara el futuro. Somos ovejas, espiritualmente hablando somos ovejas. Así que como ovejas tenemos que reconocer la voz del pastor. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo caminar en pos de esas promesas si no las conozco? Por eso es que es tan importante familiarizarme con su palabra para así poder reconocer su voz en los momentos que intencionalmente estoy buscando acercarme a Dios. ¿Sabes qué? Que eso nos pone una responsabilidad en nosotros, porque Jesucristo, sin duda, Jesucristo pagó el precio. Sí, Él pagó el precio por nuestra salvación. Nosotros no podíamos pagarlo. La cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados, llevó el precio de nuestra falta, de nuestro pecado, lo llevó en la cruz porque nosotros no éramos capaces de pagarlo por nosotros mismos, por nuestra naturaleza. No éramos un sacrificio digno, no podíamos pagar la deuda que nosotros mismos habíamos acumulado, pero Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Esa parte que se nos hacía imposible, Él la cubrió. Pero hay una parte que queda en nosotros, queda de mí corresponder a ese acercamiento. Él se acercó a mí, Él me amó primero. Dios te amó a ti, me amó a mí antes de haber nacido. Antes de tú y yo haber cometido ninguna falta, ya Dios me amaba y te amaba. Qué impresionante esa verdad. Pero entonces yo tengo que corresponder a ese acercamiento, y la manera que correspondo es siendo intencional y decir, Señor, yo quiero, número uno, sabiendo que vivo en un mundo de distracciones, tengo que separar tiempo intencionalmente para ti. Tengo que separar tiempo para ti. Señor, tengo que tu Espíritu Santo me ayude a callar las voces que invaden mi mente. Saco tiempo. Acuérdate que no se trata de que no tenemos tiempo, se trata de que lo tenemos que invertir correctamente. Saco tiempo y en medio de ese tiempo, primero que nada, se da un proceso de familiarizarme con la palabra de Dios para así, cuando estoy en ese tiempo, puedo decir, ¿eres tú Dios? ¿Eres tú Dios el que me está hablando? Entonces, a medida que voy creciendo en mi caminar con Dios y que voy desarrollando mi relación con Dios, entonces yo voy a poder distinguir la voz de Dios, como las ovejas distinguen, reconocen la voz de su pastor. Y no se quedan ahí, sino que ¿qué? Lo siguen. Yo quiero seguir a Dios. Dios está hablando en nuestra vida constantemente. Dios no duerme. Dios siempre está velando. Él no necesita tomarse un break, un chance de la humanidad. Es que esta humanidad está tan terrible, necesito tomarme un chance. No. Él no duerme, Él no descansa porque Él es el Todopoderoso. No tiene debilidad en ese sentido. Él está pendiente y Él está hablando. Solamente yo tengo que aprender a reconocer su voz. ¿Tú quieres reconocer la voz de Dios? ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú Dios el que me está hablando? Sí, Señor, háblame.
que tu siervo te está escuchando. Como decía Samuel, el profeta del Antiguo Testamento, cuando era pequeñito, dice la Biblia que él escuchó, él se estaba criando en el templo y escuchó, Samuel, alguien lo estaba llamando. Y él fue donde el profeta Elí, que era su superior, ¿no? Y decía, ¿me estás llamando? Y decía, no. Y después de varias veces, el sacerdote Elí le dijo, es Dios el que te está llamando. Y desde ese momento él aprendió a reconocer la voz de Dios. ¿Ves? Es un proceso. Y nosotros vivimos y queremos estar en ese proceso. Y queremos adentrarnos ahí. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres reconocer su voz? Métete en su palabra, familiarízate con la voz de Dios, familiarízate con el sonido de la voz de Dios, para que cuando te hable puedas escuchar y cuando escuches lo puedas seguir. El Salmo 23 dice que cuando escuchamos y seguimos al pastor, Él nos lleva ¿a dónde? A delicados pastos. Él nos lleva a un lugar de refugio. Él nos lleva a su presencia. Así que yo quiero seguirle, te invito a que sigas a Dios. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día y gracias por tu presencia, gracias por tu favor, por todo lo que haces con nosotros y para nosotros. Gracias porque nos hablas a pesar de nuestra condición, gracias porque tú te inclinas a nuestro oído y nos hablas. Queremos nosotros escucharte, queremos reconocer tu voz y queremos seguirte. Ayúdanos, Espíritu Santo, queremos caminar contigo en el nombre de Jesús. Hermano querido, si has sacado de tu tiempo y has hecho esta profesión de fe, has declarado la oración, has recibido al Señor en tu corazón o simplemente has determinado reconciliarte, acercarte nuevamente a Él, quiero decirte que nos dejes saber, quiero pedirte que por favor nos hagas llegar esa información porque queremos bendecirte y queremos celebrar contigo. En el reino de los cielos hay fiesta. Si tú te abres tu corazón, si tú determinas seguirle, hay fiesta y hay celebración y nosotros queremos también celebrarlo contigo. Queremos darle gracias a Jesús, queremos orar por ti, queremos seguir cubriéndote. Sabemos que hay peticiones en tu corazón, en los corazones de todos nosotros los que estamos aquí con vida. Agradecemos al Señor ese privilegio, por eso te pido que nos dejes saber a través de las páginas de las redes sociales, mensajes directos, mensajes personales. Nos puedes escribir a info@renovatechurch.com y así podemos, comunicarnos contigo y ser parte también de tu vida, bendecirte. Es un gran privilegio, es un regalo de Dios. Si has determinado seguirle, si estás orando y le has pedido al Señor que reafirme tu fe en esta hermosa mañana, en este hermoso día, le pido a Dios que así continúe siendo tu vida fortalecido, cubierto y lleno del Señor en ti. Así que gracias por ser parte de esto. Bendigo al Señor y por favor comunícate con nosotros. Queremos ser parte de ti y queremos recibirte como comunidad de fe. Te bendecimos.